Nosotros nos quedamos aquí a meditar en la palabra de nuestro Dios. La semana pasada, el miércoles pasado, estuvimos viendo el tema la corona de la creación y estamos hablando particularmente del último día creativo de parte de nuestro Dios, el sexto día, el día en el cual el hombre fue creado, y le hemos intitulado de tal manera porque hay un texto ahí en el Salmo, en el Salmo octavo, Salmo 8. Por eso está intitulado de esta manera, la corona de la creación. Salmo capítulo 8, versículo 5 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios, Salmo 8, versículo 5 en adelante. Dice: le has hecho un poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Por eso este versículo viene a reforzar la idea de que evidentemente el hombre, y cuando hablo de hombre me refiero también a la mujer como algo genérico, de que somos la corona de la creación. Y eso es lo que vemos en el estudio correspondiente a los versículos 34 al 31 del capítulo 1 de Génesis, el sexto día de la creación. El miércoles pasado empezamos a estudiar esta parte, pero no lo acabamos por todas las cosas interesantes que tiene esta porción. Para ello vamos a leer un poquito, ¿verdad? Y recordar algunas cosas para retomar el contexto de lo que hemos estado viendo. Vamos a leer el versículo 24 al 31. Y les voy a pedir por favor que lean un versículo, el que guste leer un versículo cada quien, a partir del versículo 24 al 31. Adelante, hermano. Según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. 29. Y dijo Dios: Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el sexto día. Hermanos, hace unos días a mí me intriga mucho, hermanos, la composición. Ya seguramente ya lo vieron en hermenéutica, que en la Biblia se encuentran distintos estilos de literatura. Esto es algo muy evidente en la Biblia. De repente vamos a encontrar una parábola, de repente vamos a encontrar narrativa, de repente vamos a encontrar una figura, de repente vamos a encontrar un tipo y antitipo. Pero en lo particularmente en el capítulo 1 de Génesis, yo siempre pensé en una cronología, ¿sí? Era determinar cómo fue hecha la creación, pero utilizando una cronología teológica, por así decirlo.
Y hace unos días estaba leyendo, hermanos, que yo no sé qué tan cierto sea, y no voy a ser dogmático con esto, ¿sí? Y ser dogmático no quiere decir que no les estoy obligando a que piensen de esa manera. Fue algo que yo leí y que me llamó la atención. Este escritor, no me acuerdo su nombre bien, un nombre bien extraño, decía que el capítulo 1 y parte del capítulo 2 hasta el versículo 3 constituye un poema que se venía diciendo desde los tiempos de Adán, ¿sí? Y es interesante porque la composición que tiene marca precisamente una declaración, marca precisamente, no me acuerdo cómo era, en cada uno de los temas que hemos visto, está estructurado de una manera, en un paralelismo bien interesante. O sea, tiene un orden lógico, inclusive cada versículo. Se encuentra el mandamiento, se encuentra el acto, la expresión, el examen que hace Dios de la obra que hizo, y al final con una declaración. O sea, tienen el mismo parámetro, cada día tienen su parámetro. Entonces, se cuenta, porque a partir del capítulo 2 se empieza a contar acerca de la historia del mundo. En el capítulo 2, versículo 4, dice: esos son los orígenes de los cielos y la tierra. Más adelante vamos a ver las generaciones de Adán, más adelante vamos a ver la generación de Noé, vamos a ver las generaciones de Abraham, de Isaac, Jacob. O sea, vamos a ver esas historias. El libro de Génesis es un libro de historias, pero el capítulo 1 se dice que es un poema en donde Dios habla acerca de la creación. Y puede ser probable, hermanos, puede ser probable que se haya compartido este poema a través del tiempo, porque saben ustedes que Adán, el primer hombre, vivió 8 generaciones futuras. ¿Qué quiere decir una generación, hermanos? ¿Qué quiere decir que vivió 8 generaciones? 8 descendientes. O sea que los hijos, ándale, su hijo, y luego sus nietos, y así nos vamos, ¿verdad? 8 generaciones. Y cuando empezamos a contar, parece que Adán vivió casi pasadito a los 900, si no me equivoco. ¿Cuánto? ¿940? 30 y cacho, dice el hermano. Vamos a poner así. Ya, hermanos, ya hablar de 900 ya es un mundo de años. Años más, años menos. Vivir 900 años, imagínense. Ya uno a los 34 y anda, ay, mi rodilla. Hermanos, pero ¿saben ustedes que Adán vivió 8 generaciones y en la 8ª generación estaba Lamec? Y Lamec era el papá ¿de quién? De Noé. De Noé. Entonces, hermanos, todo lo que sucedió desde Adán hasta Noé, seguramente Noé lo sabía. Llega el diluvio, y posterior al diluvio, ¿sí? Noé vivió 10 generaciones. 10 generaciones. Y en la 10ª generación estaba nada más ni nada menos que Abraham. O sea, que cuando Abraham ya estaba viviendo en esta tierra, todavía estaba vivo Noé. Y se cree y se dice que Noé precisamente muere cuando Abraham ya tenía 60 años. Entonces, consideramos, hermanos, que la información que se iba pasando por generaciones, o sea, Abraham, Noé, la tuvieron de primera mano, la tenían. Entonces no es descabellado pensar que seguramente, por eso le digo, no voy a ser dogmático, ¿sí? No les estoy diciendo que piensen lo que yo pienso, pero un comentarista hace este comentario y me llama la atención de que Génesis 1 era un poema que se fue transcurriendo desde los tiempos de Adán. Entonces llama poderosamente la atención. Vamos a abrir nuestra Biblia. Recuerden, estamos viendo la corona de la creación.
Y voy a dar rapidito algunos puntos que ya vimos la semana pasada para recordar. Dice el versículo 24: luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, animales de la tierra según su especie, y fue así. ¿Por qué decimos esto acerca del hombre? ¿Por qué decimos que es la corona de la creación? Bueno, en primer lugar porque fue creado precisamente en el último día creativo. Y es que precisamente, hermanos, en el sexto día fueron creados los animales de la tierra. Por eso nosotros podemos encontrar dos categorías que se refieren a las bestias. Dice el versículo 24: produzca la tierra bestias. ¿Y sabe qué es lo interesante de bestias? De acuerdo al bosquejo que les di la semana pasada, es que se utiliza la palabra behema, ¿sí? Y esta palabra está relacionada con la idea del behemoth, del cual se habla en Job capítulo 40, versículo 45. Behema viene a referirse, que es la palabra hebrea, es la palabra que utilizó Moisés, ¿sí? Se refieren tanto a animales cuadrúpedos y grandes, se refieren también a animales domésticos y salvajes, o en su defecto, como lo dice el versículo 25, se refiere particularmente a toda clase de ganado, ¿sí? Y toda clase de equinos o corceles o caballos, ¿verdad? Y no solamente fueron creados estos animales de la tierra, sino que también las serpientes. Cuando nosotros, hermanos, se habla acerca de serpientes, pues ¿qué se le viene a la mente? Una culebra, ¿no? Pero cuando lleguemos al capítulo 3, vamos a ver la cuestión de la serpiente, si tenía o no patas, ¿verdad? Eso lo vamos a ver. Algunos suponemos que así fue, pero la verdad de todo esto, amados hermanos, es que cuando se utiliza la palabra serpiente, no se estaba refiriendo de una manera estricta y directa a una serpiente como tal, porque se utiliza la palabra remes. Yo sé que para usted no significa nada esa palabra, pero cuando nosotros descubrimos lo que significa, la palabra remes se refiere particularmente a toda clase de reptil o toda clase de animal que se mueve velozmente, incluyendo insectos, ¿sí? Entonces, porque nosotros ya tenemos un concepto de la serpiente, pero en realidad cuando Moisés escribió esto, se estaba refiriendo a toda clase de reptil e insecto que se mueve. Y ahí trae una gran generalidad de insectos, reptiles, inclusive de bestias o animales terrestres, ¿verdad? Ya mencionamos en el caso mencionamos algo de la Vulgata Latina. La Vulgata Latina tiene, la traducción en latín tiene un lugar muy especial dentro de las traducciones, y cuando se refiere a la palabra serpiente utiliza la palabra reptile. Entonces eso nos hace pensar que precisamente alude particularmente a toda clase de reptiles, ¿verdad? Ahora, estamos viendo la corona de la creación, y en el versículo 26, ahí fue donde nos quedamos, avanzamos muy poco. Dice el versículo 26: entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Otro recordatorio, hermanos, otro recordatorio muy relevante. No me acuerdo cuántos eran las veces que se menciona Dios en el capítulo 1 de Génesis. Son bastantes, hermanos. Son más de, inclusive puede ser más de 20, hasta 30 veces. Se menciona Dios. La palabra Dios en el capítulo 1, ¿sí? Todas las veces que se menciona Dios es la palabra hebrea Elohim. Y ya hemos dicho bastante acerca de la palabra Elohim. Ustedes deberían dominarla, porque también en las notas les entregué algo al respecto. Y algo muy interesante, hermanos, que llama poderosamente la atención, es que cuando nosotros leemos lo que dice el versículo 26, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre. ¿Sí? Si Dios fuera una sola persona, porque la palabra Elohim, aunque la intención no fue implementar la doctrina de la Trinidad,
Sí nos hace pensar en eso cuando vemos la palabra Dios Elohim. Pero esto refuerza la idea porque dice hagamos al hombre. Porque es ilógico que Dios dijera yo hagamos al hombre, yo corrimos. En la gramática suena mal, no es correcto. Por lo tanto, cuando dice Dios hagamos al hombre, está estrechamente relacionada con la palabra Elohim, porque se estaba refiriendo a más de una persona. Hagamos al hombre, es una palabra que nos lleva a pensar en una cuestión plural. Ahora, ¿por qué decimos que el hombre es la corona la corona de la creación? En segundo lugar, porque fue creado por las manos de Dios. Ya dijimos en primer lugar porque fue creado en el último día. En segundo lugar porque fue creado por las manos de Dios. Esto es un antropomorfismo. Antropomorfismo. Yo sé que es extraño, hermana Nayeli. Yo sé que ¿qué es eso, verdad? Pero es bien importante entenderlo. ¿Saben por qué? Porque dice, ¿cómo me atrevo a decir que fuimos hechos por las manos de Dios? ¿Acaso Dios tiene manos? O si la Biblia dice que Dios nos habla, ¿acaso Él tiene boca? O si dice la Biblia que Dios nos ve, ¿acaso Él tiene ojos? Se utiliza esa palabra antropomorfismo, utilizando elementos humanos para reflejar estas cualidades que Dios tiene. ¿Sí? Él no necesita tener un cuerpo físico como nosotros, pero sin embargo Él ve, oye, siente y anda en medio de nosotros. ¿Sí? Antropomorfismo. Ahorita no vamos a adentrarnos mucho a eso. Ahora, otro elemento, ya hablamos ahí de acuerdo a sus bosquejos, hay 3 incisos. Yo no voy a adentrar a esos elementos, ya los vimos. La palabra de Dios del hebreo Elohim, el inciso A, y en el inciso B la palabra hagamos, que es la palabra que se utiliza para hacer y tiene que ver precisamente hay algo aquí que quiero mencionar rápido y recordar. Tenemos que ser un poco flexibles, hermanos, y tenemos que ser abiertos de mente. ¿Sí? Nuestra mente debe de ser por cierta manera plástica, es decir, moldeable a lo que se está enseñando. ¿Sí? Porque la palabra hacer y crear en muchas ocasiones en la Biblia se maneja de manera indistinta. ¿Sí me explico? Hacer o crear. Pero en algunas ocasiones el contexto nos ayuda a entender que hay una palabra exclusiva para ese texto. Por ejemplo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí se encuentra la palabra crear. En el principio creó, ¿sí? Y la palabra creó, la frase latina de ex nihilo, crear de la nada. O sea, antes de Génesis 1:1, ¿qué había? Nada. Ahí sí es apropiado hablar acerca de bara o crear. Pero cuando nosotros nos topamos con la palabra hacer, que es la palabra hebrea hazak, eso significa fabricar con elementos preexistentes. Pero aquí estamos viendo que Dios va a crear al hombre también de la nada, o mejor dicho, a su imagen y semejanza. Pero eso también lo vamos a profundizar mucho en el capítulo 2, porque en realidad lo que vamos a ver es que, miren, en el versículo 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre, hagamos hacer, hazak. Pero en el 27, ¿qué dice? Y creó Dios ¿a quién? Al hombre. ¿Se dan cuenta cómo hacer y crear ahí se está manejando de manera indistinta? De manera indistinta. A lo mejor, no sé si Moisés, en el cuidado de la gramática, quería evitar los pleonasmos. ¿Usted sabe qué es un pleonasmo? Como cuando su mamá le grita
salte para afuera, métete para adentro, bájate para abajo. Eso es un pleonasmo. Algo que se entiende con una sola palabra, pero a veces, inclusive ahorita la RAE, la Real Academia Española, eruditos sobre el idioma, acaban de ratificar que ese tipo de expresiones ya son correctas. Es para reafirmar algo, decirte dos veces una cosa. Así que no criticas a tu mamá o a tu papá si dicen así. Métete para adentro, te está diciendo dos veces las cosas en uno. Así que hay que hacerle caso. Entonces, probablemente, no sé, yo pienso que aquí Moisés no quería caer en ese tipo de cosas, de repetir una misma palabra, pero bueno, eso es una conjetura. Ahora, la palabra que se utiliza, particularmente en el versículo 26 y 27, de hombre, eso es bien interesante, ¿no? Es bien interesante porque si nosotros leemos superficialmente, fíjense muy bien lo que vamos a decir, si nosotros leemos de manera superficial, y es que Adán, es que ahí ya se estaba hablando de Adán, sí, pero aquí se está aplicando algo más general, hermanos, ¿sí? Ahí la palabra hebrea para hombre, tanto en el versículo 26 y 27, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre, versículo 27, y creó Dios al hombre. Ahí se utiliza la palabra Adán, pero no se estaba refiriendo a Adán como un ser individual. Lo que se quiere establecer en este punto, en el versículo 26 y 27, particularmente en el 27, es decirte que Dios fue el que creó la humanidad, ¿sí? Porque la palabra Adán, en realidad la palabra Adán significa rojizo. Significa eso, rojizo. ¿Y por qué rojizo? Ya lo había dicho la semana pasada. ¿Por qué rojizo? Porque fue tomado de la tierra, del barro. Inclusive cuando dice en el versículo 7 que fue tomado del polvo de la tierra, se utiliza la palabra Adamá, que está relacionada con Adán, ¿sí? Es que Moisés cuida esa interacción de las palabras, el juego de palabras, nomás que nosotros no lo vemos por nuestro español, ¿verdad? Entonces, significa rojizo, pero y también, hermanos, se va a referir a la persona del individual también llamado Adán. No quiero caer en el ridículo, hermano, es decir, hace años, cuando vivía en Tijuana, yo tenía un perro, me regalaron un perrito un beagle. Son de esos que tienen negro y las patitas como blanquitas y orejones, ¿sí? Y yo no sabía cómo ponerle al perro, le puse beagle, así lo dejé, era un beagle, lo dejé con el nombre de beagle, ¿verdad? En el caso de Adán, ¿sí? No sé, seguramente no fue el caso de Dios, pero le puso precisamente, Moisés precisamente, aquí en estos textos del Génesis, pues reconocemos y vemos que le llamaba precisamente como Adán. Entonces, en el versículo 26 y 27 se refiere particularmente a la creación de la humanidad. Es lo que quiero establecer aquí. Hermano Antonio. Empezando en el 26, en el hagamos, a lo mejor creo yo que cuando está refiriendo a la misma realidad, esa palabra tiene muchos significados, probablemente estaba, no sé, como diciendo, vamos a orar, vamos a trabajar, sí, para crear al hombre. Sí. Así es, sí, o sea, definitivamente que evidentemente la deidad, acuérdense, la deidad, todo lo que Dios es, Padre, Hijo y Espíritu Santo, estaban conversando, ¿verdad? Hagamos al hombre. Y sobre todo lo que dice el hermano Antonio, nosotros hacemos énfasis en esto, porque debemos de tener cuidado, hermanos, porque mucha gente cree que Dios le estaba diciendo a quienes, a los ángeles, hagamos al hombre, ¿sí? Entonces creemos que los ángeles
además de ser poderosos, ellos no tienen este poderío para crear de la manera que Dios crea. Ellos están al servicio de Dios, ¿sí? Y nosotros vemos desde el versículo 1 a Dios obrando. En el versículo 2 vemos al Espíritu Santo que se movía sobre la faz de las aguas. Y miramos en el versículo 3, ya en el verbo creativo de Dios, vemos al Hijo también obrando. Entonces miramos a la deidad particularmente trabajando, pero en ninguna vemos que la deidad, como dice nuestro hermano Antonio, esté conversando, esté planeando y diciendo vamos a hacer el hombre, porque lo que quiere destacar Moisés es esa importancia, relevancia, esa bendición que tiene de haber sido hecho directamente por las manos de Dios. Así lo ponemos. Entonces, amados hermanos, esto ya lo comentamos, pero para referirnos a que la palabra Adán o hombre aquí, que es la palabra hebrea Adán, se refiere a la humanidad, podemos citar un ejemplo. Y en Génesis capítulo 5, versículo 2, esto ya lo repetí, hermanos, quiero reforzarlo con algunas cosas, pero Génesis capítulo 5, versículo 2, ¿sí?, nos dice algo al respecto. Alguien que me apoye con esa lectura, por favor. Génesis capítulo 5, versículo 2. Varón y hembra los creó, los bendijo y los llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. ¿Se dan cuenta cómo les llamó al hombre y a la mujer? Adán. Sí. Entonces, esa fue la denominación que le puso Dios a la humanidad, Adán. Pero también en lo individual iba a poner ese nombre en lo particular a este hombre, llamado también Adán. Pero bueno, ¿por qué decimos que el hombre es la corona de la creación? Ya dijimos en primer lugar porque fue creado en el último día. En segundo lugar porque fue creado por las manos de Dios. Ahorita estoy yendo rápido, hermanos, porque ya lo vimos esta parte el miércoles pasado. En tercer lugar porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Fue creado a imagen y semejanza de Dios. Esto es algo bien interesante, hermanos, muy interesante, y no quiero perderme sobre este tema. ¿Qué significa que nosotros estemos hechos a imagen y semejanza de Dios? Bueno, hay dos palabritas hebreas. La palabra Selem, que la T ahí en ese caso va a ser muda, ¿sí? Selem, y la palabra Demut. Esas dos palabritas, en realidad, hermanos, no voy a perderme en el significado de cada una, porque se están utilizando como un sinónimo, ¿sí? Miren, solamente quiero comentar algo al respecto. ¿Sí? Cuando se utiliza la palabra Selem o Selem, en lo particular sin el Demut, siempre se refiere a ídolos, ¿sí?, a imágenes, siempre está en ese contexto. Y la palabra Selem significa copia, réplica de algo o una sombra de algo. Eso es lo que significa. Selem se refiere a algo inmaterial o incorpóreo, sin forma sustantiva, pero de naturaleza espiritual. Es un comentario que me encontré en los textos de La Verdad para Hoy, que me llamó la atención, que siempre la palabra Selem se refiere a algo inmaterial, que es la palabra hebrea para imagen, ¿sí? Se refiere a algo inmaterial, incorpóreo, sin forma, pero de naturaleza espiritual. Ahora, la otra palabra, semejanza. Hay muchos comentaristas que se pierden en el concepto, hermanos, se pierden en el concepto, vuelan su imaginación y escriben hojas sobre eso. Yo no quiero caer en eso, pero solamente quiero que ustedes entiendan más o menos el concepto o algunos sinónimos de la palabra. Ahora, la palabra semejanza, del hebreo Demut, significa patrón, forma o molde. Pero hay un comentario, el primer, y tiene que ver precisamente con la frase en conjunto.
imagen y semejanza, usadas como sinónimos. Ambos términos, Selum y Demut, se utilizan para transmitir la idea de que el hijo se parecía a su padre, ¿sí? Ese es uno de los conceptos más apropiados, ¿verdad? Y nosotros lo podemos encontrar, ¿verdad?, ahí en el capítulo 5, ¿sí? Versículo 3, capítulo 5, versículo 3, alguien que me apoye con esta lectura. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. ¿Se dan cuenta? Hay algunos que sí encuentran algún concepto o alguna explicación muy lógica y separan precisamente el concepto de imagen y semejanza. Y los comentarios son apropiados, ¿verdad? Pero ¿qué significa realmente esto? Esa es la pregunta. ¿Qué significa realmente esto? Primero debemos descartar algo. Y debemos establecer algo. Si dice que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿a qué se estará refiriendo? A sus propias características o su forma. Vamos a hablar de características intrínsecas, valores, vamos a ponerlo así, algo espiritual, porque no podemos decir que Dios tiene cuerpo. Entonces estaba refiriendo a algo espiritual, algo intrínseco, algo moral. Por eso me llama poderosamente la atención de un escritor llamado John Whitcomb. No sé si el que tenga sus notas, ahí viene un comentario que dice los términos imagen y semejanza. No sé si lo pueden ver y alguien me apoye con esa lectura. Es un párrafo más o menos extenso. Si alguien me puede apoyar con esa lectura, por favor. Los términos imagen y semejanza son usados de manera sinónima y se refieren primordialmente al parecido espiritual del hombre con su creador. Así Dios puso una gran separación entre el hombre y la bestia, puesto que solo el hombre tiene la capacidad de autoconciencia, lenguaje, discernimiento moral, comunión, adoración y vida eterna. Aún después de la caída, el hombre retiene esa imagen de Dios. Génesis 9:6, Santiago 2:9, a pesar de que ha sido desfigurado. Creo que ese comentario es muy interesante y es muy interesante que debemos analizar y considerar unos pocos minutos. Dice que Dios puso una gran separación entre el hombre y la bestia. Esa es una realidad. Puesto que el hombre tiene la capacidad, y la capacidad habla de un poder, ¿sí? La capacidad o el poder de tener ¿qué? Autoconciencia. ¿Qué se refiere, antes de desmenuzar la palabra autoconciencia? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es la conciencia? Hay un aspecto moral que sí lo es, pero vamos a desmenuzar un poquito. ¿Qué es la autoconciencia o la conciencia? Todos tenemos conciencia aquí, ¿verdad? Pero ¿qué es la conciencia? Es como saber lo que es bueno y es lo malo. En un concepto moral, ético, eso significa. Pero también la palabra conciencia, hermano, y es apropiado lo que usted dice, hermano, definitivamente. Pero también la palabra conciencia, básicamente en un sentido etimológico, vamos a encontrar que se refiere a tener un conocimiento y refiere particularmente a las cosas que nos rodean. Tener una noción de lo que está sucediendo a tu alrededor es algo que no tienen los animales. Ellos de repente, por ejemplo, los leones, cuando van y vencen al macho alfa de esa manada de leones, pues el león que acaba de ganar la batalla, por lo regular, si el león que fue vencido tiene cachorros, ahí los acaba, los mata. ¿Por qué?
porque realmente él no va a tener conciencia moral que realmente le dicte lo que está bien y lo que está mal. Por eso es casi, hermanos, en la degradación humana que de repente este tipo de actitudes bestiales y animales nosotros las encontremos en el ser humano. Historias medievales donde llegaba un rey que de repente mataba a todos los hijos para que luego no le hicieran guerra. Encontramos los mismos parámetros, pero en la degradación humana, por una falta de conciencia moral. Pero la autoconciencia habla de darse cuenta de sí mismo, de lo que está haciendo, de lo que siente. Y esto es algo que no van a tener los animales. Dice la famosa frase de Descartes: pienso, luego existo, dice. Pues tiene que ver mucho con eso, de darnos cuenta de lo que sucede a nuestro alrededor. Pero no solamente la autoconciencia, también se encuentra el lenguaje. ¿Sí? Un lenguaje muy bien desarrollado, que ningún animal lo va a tener, pero a pesar de todo eso, hermanos, los lenguajes sí tienen su comunicación, hermanos. Sí se comunican de una manera muy primitiva, pero se comunican. El detalle aquí que ellos no tienen el sistema complejo que nosotros tenemos, de signos, de símbolos, un abecedario, leyes, por ejemplo. Ellos no tienen leyes, pero a veces, no sé, ellos son más instinto, por así decirlo. Son instintivos ellos, pero a veces el instintivo es tan increíble, hermanos. Yo recuerdo cuando estuve viendo la Ciudad de México, visité a unos hermanos. De hecho hay una iglesia de Cristo ahí en el municipio de Ocampo, y en Ocampo se encuentra el santuario de las mariposas monarcas. Uno entra a las mariposas monarcas, hermanos. Caminé kilómetros, hermanos, una cantidad de bosques, de árboles, y en los árboles, hermanos, en todos esos bosques en donde estuve caminando, todo lo que debería ser hoja era de mariposas. Así se lo pongo. Y hubo un momento que se movieron, que unos segundos estuve cubierto por mariposas, ¿verdad? Algo hermoso. Pero cuando nos estaban dando el tour, hermanos, nos estaban dando el tour, el joven que nos estaba platicando dice que ellas vienen de muy del norte, probablemente de Canadá, de aquellas zonas, y que en realidad las que llegan acá a Ocampo es la cuarta generación de las mariposas que salieron de acá del norte. Pero lo interesante es que traen esa información del recorrido que tenían que llevar a llegar a tal lugar, pero obviamente yéndose por las corrientes del aire, etcétera, cosas que va a ser difícil explicar. Entonces, a mí me impresiona mucho la forma que ellos también, de manera instintiva, se basan precisamente en un lenguaje diseñado por Dios en la naturaleza. Pero el hombre, hay mucha diferencia entre estos animales e insectos con el hombre, con ese sistema tan complejo de lenguaje. Porque no solamente hay un idioma, hay bastantes, ¿verdad? Hay bastantes. Entonces, el ser humano también es único en ese aspecto. El discernimiento moral, que podemos inclusive relacionarlo con la autoconciencia, la comunión. Bueno, pues también los animales tienen su comunión, ¿verdad? Andan en manada, en los árboles, los aves, no sé, parvadas, en el caso de los cuervos, ¿verdad? No sé qué otro nombre se le llame al grupo de aves. Cardúmenes, cuando se trata de pescados, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Entonces, pero algo que sí, una gran diferencia entre nosotros y los animales, y es por eso que nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios: la adoración. Yo no sé, yo cuando doy un estudio siempre digo que los pajarillos cantan porque están agradecidos con Dios. Cuando doy un estudio y cantamos Dios está aquí, ¿verdad? En los estudios de evangelismo. Pero se me hace una expresión bonita para referirlo. Pero en realidad los animales no tienen ese elemento que nosotros tenemos para adorar a nuestro Dios, como lo hacemos nosotros. ¿Sí? Ellos no se ven en esa necesidad de buscar a Dios, de buscar el arrepentimiento por sus pecados, o de confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, o de cada primer día de la semana venir y adorar, ¿no? Por eso esto nos hace diferentes a los animales.
Esto me hace pensar, hermano, bastante en por qué cuando Jesucristo habla con la mujer samaritana, hablando acerca de la adoración, Jesucristo le dice que los verdaderos adoradores del Padre, le van a adorar en espíritu y en verdad. ¿Por qué no con el alma? Si bien la adoración se hace con el alma, con el corazón, ¿por qué habló del espíritu, en espíritu y en verdad? ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros pecamos, la parte espiritual es la que nos correlaciona con Dios. Por eso cuando uno está en pecado, muere espiritualmente. La vía y el camino, o la vía de acceso que teníamos con Dios, se rompió por el pecado. Y esa vía se restablece mediante ¿quién? Mediante Jesucristo. Por eso cuando nosotros nos bautizamos, hermanos, nos restablecemos espiritualmente con Dios. Por eso yo no sé si realmente los otros grupos sectarios entiendan este tema del aspecto espiritual del ser humano. Debe de haber un restablecimiento espiritual para tener una relación con Dios, porque no solamente vas a adorar lo que tú piensas o lo que tú crees, sino lo que dice la verdad. Entonces, de esto también podríamos decir bastante. Una de las cosas que nos hace diferente a los animales es el espíritu que Dios nos dio, elemento que vamos a discernir, pero ya cuando veamos el capítulo 2. Ok, hermanos, ok. ¿Por qué el ser humano es la corona de la creación? Bueno, en cuarto lugar, porque fue creado para reproducirse a sí mismo, ¿sí? Y eso lo encontramos en los versículos 27 y 28. Hermanos, repito algo que ya comenté. En el versículo 27, ¿sí? Y creó Dios al hombre a imagen. Si de acuerdo a lo que dijimos en el versículo 27, podríamos decir, y creó Dios a la humanidad, a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, ¿sí? Es decir, que Dios creó la humanidad, pero también podríamos decir que creó la misma sociedad y los que iban a conformar a esa misma sociedad, ¿sí? No fuimos productos de un accidente, no. Ni tampoco venimos de una célula que vino del espacio y cayó en la tierra y de ahí salieron, porque inclusive todo el capítulo 1 dice que fue creado según su especie. Cada familia, cada animal, cada clase de animal fue hecho porque Dios así lo quiso. Pero dice el versículo, estamos viendo esta cuarta parte, porque fue creado para reproducirse a sí mismo. Fíjense un dato muy interesante, que yo me di cuenta. Cuando se habla acerca de varón y hembra, no me voy a profundizar en eso. Se estaba refiriendo particularmente a los órganos íntimos del hombre y la mujer, en esa gran diferencia que hay entre los varones, porque ya estaba estableciendo algo que va a suceder en el capítulo 2 cuando crea Eva, ¿sí? Por eso la palabra varón, ¿sí? La palabra sácar en hebreo, y se refiere a su forma sexual masculina, y la palabra hembra del versículo 27, negevá, significa su forma sexual femenina. Estaba estableciendo algo Dios ahí. Pero primero, lo que Dios estaba estableciendo en el versículo 27, porque fue creado para reproducirse a sí mismo, la forma o la pregunta es ¿cómo? Bueno, en el inciso A pusimos con una recreación sana, dentro de los límites que Dios ha marcado. En segundo lugar, ¿por qué creó al hombre con esa naturaleza? ¿Por qué Dios nos creó así? Bueno, en el inciso B dice, para tener una procreación santa, una procreación que precisamente va a estar dentro de los límites que Dios va a poner. Aquí es algo muy importante. Dice, varón y hembra los creó, determinando el sexo de cada uno, ¿sí? Esto se nos explica con más detalle en el capítulo 2. Pero fíjense, en esta frase ya viene implícito el aspecto sexual del hombre. Eso es lo que quiero establecer aquí. Porque en el versículo 28 dice, y los bendijo,
La palabra bendecir, de la palabra hebrea parak, se refiere a conferir la capacidad para existir plenamente. Es decir, que recibieron el don de la fecundidad. ¿Sí? Eso es lo que particularmente se estaba refiriendo. Y los bendijo. ¿Sí? Ahora, hay algo muy importante aquí también que decir, pero antes, mire el versículo 28. Y los bendijo y les dijo. La palabra decir o dijo es la palabra hebrea amar, que significa ordenar. Fíjese, es casi, no solamente es hablar por hablar, también tiene la cuestión de mandar, ordenar. Fructificar y multiplicaos, dice. Y esta palabra también se utiliza como sinónimo, como la que utilizamos en imagen y semejanza, se utiliza para reforzar algo, significa llevar frutos, ser fecundos, ser fértiles, es decir, aumentar y crecer. Y dice, llene la tierra. Ahora, Dios creó a la humanidad. Fíjese cómo Dios es tan sabio y el orden de nuestro Dios. Dios crea a la humanidad y la base de esa humanidad, de esa sociedad, van a ser el hombre y la mujer. Y estos hombres precisamente van a ir llenando esta sociedad, llenando la humanidad, llenando la tierra. ¿Con qué? Multiplicándose y fructificándose, teniendo descendencia. Llenen la tierra, dice. Pero uno va a decir, mira, Dios pues nos mandó a que llenemos la tierra. Hay una palabra que a veces se nos pasa por alto, y la palabra tiene que ver precisamente con la palabra sojuzgatla, que viene en el versículo 28. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificar y multiplicaos, llenad la tierra. Es decir, está diciendo, tengan hijos, dice. Pero a veces a muchas personas se les olvida esta palabra, sojuzgatla. Esa palabra sojuzgar significa sujetar, someter o subyugar. ¿A quiénes? Los que estaban creados. Además de lo creado, tu descendencia, tus hijos. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente es tener hijos, es cuidarlos, procurarlos, alimentarlos, estar con ellos, darles tiempo, todo eso, hermanos. Todo eso también implica, porque es la parte que se les olvida. Tener hijos, pero ya cuando están los hijos, muchos no se hacen responsables. Pero dice la Biblia también, sojuzgatla. No solamente la creación o la descendencia que vas a tener, también a toda la creación. Porque sigue diciendo, hay un pequeño comentario, ya vamos a acabar, hermanos, vamos a acabar ya. Estos versículos establecen los sexos y por ende el tema de la reproducción natural entre los seres humanos. Además, viene a ser la base para la constitución del matrimonio, la familia y la sociedad. Estos versículos, aunque no parezcan, vienen a ser la base para todo ello. La sociedad, el matrimonio y la familia. Ahora, por último, ¿por qué decimos que el ser humano es la corona de la creación? Bueno, pues porque fue creado para ser mayordomo de la creación, ¿sí? Para ser un mayordomo de la creación. Dice el versículo 28, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra, ¿sí? La palabra señorear o que se señoree es la palabra hebrea radah, que significa estar a cargo de. Yo te voy a encargar toda la creación, le está diciendo Dios al hombre. Es decir, esa palabra señorear significa dirigir, dominar o mandar. Y a veces, hermanos, cuando decimos que es la corona de la creación, no crea que nosotros vamos a hacer con la humanidad y con la naturaleza lo que queramos. No, somos mayordomos de la creación. Es decir, Dios nos encargó el trabajo de cuidar a la tierra y particularmente a Adán. Pero también nosotros, como descendientes de Adán, tenemos esa responsabilidad de cuidar la tierra. Y tiene mucho que ver con respetar la naturaleza,
y cosas tan elementales como no tirar la basura en la calle, de estar contaminando lo menos que se pueda. Sí. Una vez cuando manejaba la camioneta, hermanos, hubo una hermana que llevaba a su hijo, y su hijo, mire, que iba comiendo galletas y tiró la bolsa de las galletas y se comió por la ventana. Y yo paré la camioneta y le dije, oye mijo, te me bajas y juntas eso. A lo mejor a Nayeli se acuerda. No fue a Nayeli, no fue a Nayeli. Le dije, vas y juntas lo que tiraste. Y me dice la hermana, qué bueno hermano, qué bueno que hizo eso. Padre. Entonces, hermanos, cosas tan sencillas y tan básicas. Porque cuando contaminamos de esa manera, hermanos, no estamos respetando lo que Dios hizo. Y no estamos respetando la posición, en la posición que Dios nos puso para ser mayordomos de la creación. Pobre de aquellos empresarios que han contaminado por tanto tiempo el mundo. Pobre de aquellos cazadores que presumen en Facebook de que cazaron a un león, de que cazaron a un rinoceronte o toda clase de animal peligroso. Pobre de ellos. Entonces, amados hermanos, quiero nomás leer rápido lo que sigue. Esto ya no está dentro dentro del bosquejo, porque habla de una de las cosas que acerca del alimento de los primeros habitantes. Se encuentra en el versículo 29, perdón. Y dijo Dios, he aquí que os he dado. ¿Sí? Esta palabra os he dado está en tiempo perfecto y sugiere precisamente el carácter permanente de una acción, es decir, algo que vas a hacer constantemente. Dice, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será, ¿para qué? Para comer. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Qué quiere decir el versículo 29? Toda planta, todo árbol, toda semilla, os es dado para comer. Le está diciendo al hombre. ¿Qué quiere decir este versículo 29? El alimento. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo va a ser el hombre? Vegetariano. Porque un hermano en la semana pasada me dijo, oye hermano, pero no creo que haya sido vegetariano, porque la palabra señorial seguramente no solamente era dominar, sino que podíamos comer de ellos. Dice, no hermano, señorial no se refiere a que va a ser un carnívoro. Yo estoy seguro, hermanos, que después de que fueron expulsados del Edén, el hombre pudo haber comido carne en su rebeldía. Pero lo primero que estableció Dios fue que fuera vegetariano. Ya a partir del capítulo 9, después del diluvio, ya Dios dio la concesión para que fuéramos carnívoros, el pollito, las carnitas michoacanas, etc. Pero no solamente eso, en el versículo 30 dice, y toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será, refiriéndose a esa clase de animales, le será para comer. Y fue así. Aquí en este versículo 30 dice, yo he escuchado, es que ahí está diciendo en el 30 que podemos comer de todo. No, se estaba refiriendo a los animales. Los animales también tenían esa condición. ¿Sí? Creo que aquí no hay duda, ¿verdad? Ahorita sí puede comer, no se preocupe. Ya usted se fundamenta ahí en Génesis 9, no hay problema. ¿Sí? Ahora, versículo 31, y con esto yo ahora sí cierro. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día. La palabra para bueno, ¿sí?, significa un carácter moral. Bueno, tiene mucho significado, ¿no? Tiene mucho carácter aquí en esto, pero se refiere, si yo lo resumo, se resume a que en toda la creación no había pecado. Fue bueno en gran manera. Todas las cosas que Dios hizo, las hizo sin pecado. ¿Ok? Hermanos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Aquí ya, gracias a Dios, terminamos el capítulo 1, hermanos. De hecho, todavía no acabamos. En el capítulo 2 vamos a ver el séptimo día, pero ya vamos a hablar acerca. En el capítulo 2 vamos a ver cuándo fueron creados los ángeles. Ahí vamos a ver cuándo fueron creados, y también lo que significa el día de reposo, pero eso ya lo vamos a ver el próximo viernes. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Comentario? ¿Queja?
Bueno, aquí hemos concluido. Dios les bendiga.